para contextualizar a los invitados esta tarde, comentarles la dinámica de trabajo de esta charla. Si me permite, muchas gracias, maestro. A lo largo de las próximas 2 horas estaremos, en efecto, dialogando en torno al fortalecimiento de la identidad normalista. En breve presentaremos la ficha curricular de nuestros invitados, algunos datos generales. Sabemos que es muy vasta su trayectoria, su trabajo en el ámbito académico y profesional. Se mencionarán algunos datos relevantes. Posteriormente, iniciaremos este conversatorio planteando cuestionamientos específicos que nos gustaría escuchar las 3 miradas. Tenemos una maestra Nobel, la maestra Jimena Vela, egresada de nuestra escuela, de nuestra alma mater, y bueno, podrá compartirnos su perspectiva, su mirada muy valiosa y enriquecedora. Escucharemos también al maestro Eduardo Montano, docente en servicio de 14 años de antigüedad, y también, muy importante, la perspectiva del maestro José Gilberto Molina, el docente egresado de nuestra escuela también, pero docente jubilado. Entonces, en estas 3 perspectivas podremos contrastar, podremos dialogar, deliberar, y muy importante será, al cierre de la sesión, generar esta charla también con los estudiantes de primer grado de la licenciatura. Estos jóvenes que se acaban de incorporar a la Benemérita Escuela Normal Veracruzana, que tienen muchos retos, expectativas, y que están en este proceso de construcción de esta identidad normalista. En ese sentido, maestro Arturo, le pediría si fuera tan amable de compartirnos estos datos de la ficha curricular de la maestra Jimena, por favor. Claro que sí, maestra. La maestra Jimena Guadalupe Vela González es egresada de la Benemérita Escuela Normal Veracruzana Enrique C. Repsamen. Tiene diplomados en competencia lectora, un enfoque para la vida y el aula con uso didáctico de las tecnologías de la información y de la comunicación en procesos de aprendizaje del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey. También tiene un diplomado en diseño didáctico para fortalecer la enseñanza y el aprendizaje de los docentes de educación básica por parte de Innovación y Asesoría Educativa, AC. Tiene una maestría en Necesidades Educativas Especiales, cursada en Centro de Estudios Superiores de Educación. Así como también en octubre del mismo año fue invitada para participar como parte del equipo técnico-pedagógico de la Supervisión Escolar Zona 18 Boca del Río, que es actualmente donde se desempeña. Adelante, maestra Nancy. Muchas gracias. Gracias, maestra Jimena. Gracias por compartirnos, por estar esta mañana con nosotros. Y es el turno ahora de escuchar la ficha curricular de nuestro estimado compañero y amigo, el maestro Eduardo Montano Guerrero. El maestro, licenciado en Educación Primaria, egresado de nuestra escuela Enrique C. Repsamen, ingresó al servicio docente en el año 2007, trabajó en la escuela primaria Miguel Hidalgo y Costilla, en una zona rural bilingüe. En el 2008 forma parte de la plantilla docente de la escuela primaria Úrsulo Galván, en la localidad de Rincón de Ixtaquilta, en el municipio de Alpatláhuac, zona escolar 85 en Coscomatepec. A partir de noviembre del 2009 y actualmente, a la fecha, él se desempeña en la escuela primaria Miguel Hidalgo y Costilla, en la localidad de Temampa, en el municipio de Naulinco, perteneciente a la zona escolar 13 de Naulinco, Veracruz. Es director comisionado y docente frente a grupo. Bienvenido, maestro. Y bueno, también tengo el honor de presentar al profesor José Gilberto Molina Ramírez. Él estudió la carrera de profesor de educación primaria en nuestra institución, la Benemérita Escuela Normal Veracruzana Enrique C. Repsamen. Tiene una licenciatura en educación primaria en la Universidad Pedagógica Nacional. Realizó un diplomado para cuerpos directivos organizado por la extinta Dirección General de Educación Popular, docente de la Escuela Primaria Miguel Hidalgo de Chiconquiaco, Veracruz, zona escolar Naulinco. Ha sido docente en la Escuela Primaria Licenciado Benito Juárez García de la población de Rafael Lucio, zona escolar Jalapa Foráneas.
Ha sido docente de la escuela primaria Carlos A. Carrillo de Jilotepec, zona escolar Jalapa Foráneas también. Ha sido docente, director y subdirector de la escuela primaria Lázaro Cárdenas del Río Banderilla, también de la zona escolar Jalapa Foráneas. Ha fungido como director, como docente y subdirector de la Escuela Primaria Federal Vespertina Francisco y Madero de la ciudad de Jalapa, Veracruz. Y también maestra de actividad paraescolar en danza folclórica de la Escuela de Bachilleres Artículo 3º Constitucional, turno vespertino de la ciudad de Jalapa, Veracruz. Maestro Gilberto, bienvenido, nos da mucho gusto. Nos honran los 3 compañeros maestros con su presencia. Y a los jóvenes normalistas, muchas gracias por estar aquí. Agradeceríamos a todos los aquí presentes que pongan a bien cerrar sus micrófonos para reducir este sonido ambiental, estos distractores que pudieran generar algún disturbio en la dinámica de esta charla. Agradecería tuvieran también a bien levantar la mano, hacer uso de la aplicación de esta herramienta digital de Meet. Pueden levantar la mano en el área de participantes, en ese banner ubicado en la franja inferior, ahí está habilitada la mano, entonces pueden activarla cuando así lo dispongan para hacer uso del micrófono y poder interactuar llegado el momento. De igual manera, hago de su conocimiento que esta sesión se está grabando, considerando que hay diversas actividades. Ustedes saben que esta semana nuestra escuela es sede de un congreso nacional, tenemos diversas actividades, algunos, aunque hubieran querido estar aquí presentes esta tarde, tienen actividades y han sido convocadas en diversos proyectos. En ese sentido, esta sesión será grabada y estará a disposición de la comunidad normalista en la página oficial de tutoría. Es por ello que la estamos grabando, que quede evidencia de esta charla, de este trabajo. Estarán disponibles estos repositorios de charlas que se están llevando a cabo en cada una de las licenciaturas. Quiero decirles que al igual que nosotros estamos congregados esta tarde, también lo están haciendo en Vinas los compañeros de tutoría en la licenciatura en educación preescolar, en telesecundaria, en educación especial y de igual manera en educación física. Así que el repositorio, reitero, estará a disposición en la página de tutoría. En breve comparto el link en el chat y sin más preámbulo, damos inicio entonces a esta charla. Recordando que nuestro propósito principal es coadyuvar en la formación integral de nuestros estudiantes. Jóvenes de primer grado, les invito a escuchar con atención, a tomar las notas que consideren que sean relevantes y que este espacio genere este diálogo, este momento enriquecedor, provechoso para la reflexión. Adelante, maestro Arturo. Muchas gracias, maestra Nancy. Y bueno, sobre todo para los jóvenes que están en primer año, que vean en qué institución están. No están en cualquier institución, están en la histórica Benemérita Escuela Normal Veracruzana, en donde ustedes se van a formar como futuros docentes. Y bueno, y qué mejor que los compañeros maestros que nos expliquen cuáles fueron sus experiencias, qué significa ser docente de la escuela normal y qué impacto ha tenido también nuestra labor docente también en el contexto educativo. Bueno, la dinámica va a ser la siguiente. Vamos a ir planteando algunas preguntas y podrían ir contestando los 3 compañeros invitados el día de hoy. Bien, vamos a iniciar. Me llena mucho de emoción este momento, Me gustaría preguntarles, ¿qué significa ser egresado de la Benemérita Escuela Normal Veracruzana? ¿Comienzo? Adelante, maestra Jimena. Bueno, antes que nada, muchas gracias por la oportunidad de estar aquí con ustedes. Y bueno, escucho que son los jóvenes de primer año, entonces felicidades, porque efectivamente no es fácil entrar a la Benemérita Escuela Normal Veracruzana. Entonces, ese primer logro ya le podemos dar check, que es la parte complicada. Y felicidades, les está tocando también un momento histórico. Cuando nosotros entramos a la Benemérita, pues tenemos este primer acercamiento con la escuela, con los maestros, con nuestros compañeros, y bueno, a ustedes les está tocando de forma virtual. Entonces hay que también aprovechar o tratar
de aprovechar estas oportunidades que se dan en un momento tan complicado como son estas reuniones virtuales, por ejemplo. Y bueno, ¿qué significa ser egresado de la Benemérita Escuela Normal Veracruzana? Es un compromiso. Para mí siempre ha sido un compromiso. El momento en el que yo egreso de la Benemérita Escuela Normal Veracruzana, yo llevo conmigo un legado, chicos, porque ya lo decía el maestro Arturo, es una institución histórica y tenemos en nuestro legado maestros de talla gigantesca. Tenemos en nuestro legado histórico el maestro Repsamen, tenemos al maestro Lauscher, tenemos a los maestros Carlos Acarrillo, al maestro Graciano Valenzuela, tenemos figuras que revolucionaron la pedagogía, revolucionaron la forma de dar clases en su momento histórico. Y entonces, eso es lo que para mí representa ser egresada de la Benemérita Escuela Normal Veracruzana, que en este momento histórico que a mí me está tocando, yo también tengo que revolucionar la pedagogía, yo también tengo que adecuarme, yo también tengo que proponer, yo también tengo que ser de esa generación de maestros de la que en un futuro hablen. Comentaba la maestra Nancy que estas sesiones están siendo grabadas. Entonces, imagínense, no sé, a lo mejor en unos 50 años, cuando hagan estudios acerca de cómo fue la formación normalista en los tiempos de la pandemia, y entonces recurran a este material audiovisual que va a estar por ahí archivado. Estamos haciendo historia, estamos cumpliendo precisamente con esa responsabilidad que conlleva el ser egresado normalista. Estamos llevando a cabo acciones con los maestros actualmente, precisamente para que nos adaptemos todos a lo que implica el momento histórico que nos está tocando vivir. Entonces, para mí, eso es ser egresado normalista, hacerle honor a ese legado. Muchas gracias, maestra Jimena. Adelante, maestro Gilberto. Pues el haber egresado de una escuela normal con mucho prestigio, no solamente en el estado de Veracruz, sino con prestigio a nivel de nuestro país, es un orgullo que sentimos, que sigo sintiendo a pesar de ser una persona ya jubilada. Es haber tenido un compromiso, una responsabilidad ética, profesional, el hacer quedar bien a nuestra escuela durante toda nuestra vida laboral. Es el orgullo que hemos tenido y que siempre tuvimos en toda una vida de trabajo. Representar a una institución formadora de docentes con prestigio, con una pléyade de maestros que han egresado y que le han dado lustre a la educación en nuestro país. Eso es un orgullo que ahorita los jóvenes normalistas que están iniciando sus estudios normalistas deben tomarlo en cuenta. Nosotros como personas ya egresadas somos los indicados de decirles que deben, si llegan a terminar su carrera, deben sentir ese orgullo que todos hemos sentido. Deben saber que van a salir de una institución que les va a dar las armas necesarias a quienes tienen la vocación para poder llevar a cabo su labor docente. Entonces, pues, qué bueno que se realice este conversatorio para que los jóvenes vayan sintiendo ya desde inicio ese amor, perdón por la palabra, amor a la camiseta. Muchas gracias, maestro Gilberto. Bonitas palabras también de la maestra Jimena, del maestro Gilberto. Tomen nota, chicos, de estas aportaciones tan importantes que nos están brindando. Maestro Eduardo, en relación a la pregunta, ¿qué significa ser egresado de la BEM? Claro, sí, bueno, antes que nada el agradecimiento, el volver a verlos, maestro Arturo, maestra compañera Nancy, los demás maestros. Creo que el escuchar ser egresado de la normal, desde escuchar nada más esa frasecita, te hace sentir un escalofrío, te hace sentirte orgulloso. Y bueno, al igual que los compañeros mencionaban, a lo mejor no dimensionamos desde el principio la institución de alta calidad en la que se encuentran ahorita, y
al menos yo de los 4 años que estuve en la normal, se me fueron volando. Eso habla de que disfrutas totalmente el estarte en esta institución y no te das cuenta las dimensiones tan grandes que tiene ser parte de una generación de los egresados de la normal. Te sientes sentirte orgulloso, un honor también el haber recibido clases de personalidades tan grandes, por mencionar algunos, pues el maestro Teutli, el Delfino Teutli, el maestro Fidel Hernández, la maestra Mónica, la maestra Cintia, y que cada uno de ellos fue sembrando algo en nosotros, el que cada uno de ellos fue esforzándose y sugiriendo cada una de las situaciones a las que nos íbamos a enfrentar. Pues bueno, también ya estando en lo laboral, pues sí tienes ese reto, ese compromiso y el ponerte la camiseta y realmente responder a todas las necesidades educativas y políticas y de cualquier tipo a las que te vas a enfrentar. En lo personal soy maestro, pues me he desarrollado en el ámbito rural y eso también me ha dado mucho, pues mucho humanismo, mucha sensibilidad, porque bueno, te das cuenta de muchas carencias y por ejemplo ante esta situación de educación a distancia, pues sí, nos pone en un trabajo pues realmente enorme, pero eso también nos hace valorar más todavía la profesión y más todavía decir, soy normalista, orgullosamente, y eso te hace a que también los compromisos se redoblen, a que también exista la hermandad, esa hermandad del normalista, que también a veces no la dimensionas cuando estás en la escuela, pero cuando sales y te encuentras ante una sociedad, y no es por menospreciar las otras instituciones, pero sientes un orgullo tan grande que cuando te encuentras a un compañero normalista, el hecho de ser normalista ya te hace una hermandad y te hace una conversación innata. Decir, bueno, ¿en qué generación estuviste? ¿Con qué maestros estuviste? Ya te sientes con alguien a la par. Entonces, sí, el ser normalista es algo muy grande. Siéntanse muy orgullosos de pertenecer a esta institución. No es nada sencillo, porque efectivamente están iniciando, pero sí les recomendaría disfruten su estancia y comprométanse también, porque es algo que va más allá de lo que a lo mejor ahorita lo están sintiendo, pero conlleva muchísimo, muchísimo, y se lleva esa camiseta, yo creo que toda la vida. El maestro jubilado no me dejará mentir, pues que a pesar de que ya no está al frente, pero lo sigue sintiendo ese orgullo. Yo creo que incluso en algún momento llegas a escuchar el himno a la normal, te hace revivir y te hace nuevamente renacer en esas palabras del himno normalista. Dices, pues el compromiso no es mínimo, ¿no? Pero te hace afrontar todas las situaciones, ¿no? Entonces, ser egresado de la normal es un orgullo. Muchas gracias, maestro Eduardo. Muy bien, gracias, maestro. Les pediría ir cerrando micrófono. Comentan en el chat los jóvenes que en algunos casos hay un poco de eco. Les pediría que todos cerráramos micrófono en tanto participan los compañeros. Pues bien. Sí. Perdón, maestra, la maestra Jimena quiere comentar algo. Adelante, maestra Jimena. Espero no salirme del protocolo, simplemente ahorita que el maestro Eduardo hablaba, bueno, pues uno evoca recuerdos, ¿no? Y yo creo que una de las experiencias más significativas que vivimos en primer año, precisamente, es el desfile del 20 de noviembre, que yo supongo no tuvieron la oportunidad de experimentar. Y les voy a decir por qué fue muy significativa, porque a mí no me gusta desfilar. Nunca me había gustado, pero cuando me toca desfilar como estudiante de primer año de
de la Benemérita Escuela Normal Veracruzana, cuando uno desfila y va pasando por las calles de Jalapa, y salen la sociedad en general, salen maestros, egresados, jubilados, familias de maestros, y te reconocen como normalista, hay un aplauso que se te queda grabado en la memoria siempre, porque reconocen la misión de nuestra escuela, y en ese momento, bueno, yo lo recuerdo bien clarito cuando íbamos pasando y cómo la gente nos gritaba futuros maestros y nos aplaudía, y era el peso de la escuela, chicos. O sea, no era la maestra Jimena en ese momento porque éramos estudiantes, era el peso de la escuela. Entonces yo creo que también en eso se resume esta respuesta, ¿no? En el orgullo del que habla el maestro, en el compromiso y en el peso que tiene la institución más allá de nosotros mismos. Gracias. Sí, maestra, muchísimas gracias. Y bueno, es una experiencia personal. Yo siempre he dicho que todas las escuelas formadoras de docentes hacen un excelente trabajo. Sin embargo, cuando me toca enviar alumnos a observar o a practicar en las escuelas, el impacto es muy grande, ¿no? La esperanza, lo que espera el maestro de grupo es demasiado, ¿no? Al alumno normalista. Y bueno, es el compromiso también que tenemos, ¿no? El brindar una excelente educación de calidad a todos nuestros alumnos. Adelante, maestra Nancy. Gracias, maestro. Pues es así como la identidad docente trata de cómo se asumen docentes en formación de primer grado, cómo se conciben, cómo se ven a sí mismos en este proceso de formación ante las circunstancias, ante las problemáticas y necesidades actuales, y también bajo sus propios valores. Hablamos de honestidad, de libertad, de dignidad, justicia, entre otros. Entonces recuerden que a partir de hoy ustedes estarán elaborando su proyecto de vida, que será un insumo con el cual se van a presentar el 24 de marzo en su primera sesión de tutoría. Y para poder recuperar estas experiencias, surge entonces el siguiente cuestionamiento, compañeros. ¿Qué características distinguen a los docentes normalistas? Maestro Gilberto. Cerramos micrófono, maestro Arturo, para evitar el eco. Cerramos. Adelante, maestro Gilberto. Sí, gracias. Yo creo que son una serie de características que debe tener el docente normalista para poder llevar a cabo una buena labor. Un docente normalista debe ser responsable, en primer lugar, responsable. Debe ser flexible, entendiendo la flexibilidad no como una debilidad, sino como una forma de entender a los alumnos, de entender a los demás, de entender con los que va a tener conexión. Debe ser preocupado, debe ser compasivo también, debe ser empático, cautivador, un maestro cautivador, aquel maestro que cautive con sus clases, con su labor, como tantas personas que en mi vida profesional y como directivo conocí. Decidido, cooperativo. Son características que deben distinguir a todo docente y que le van a hacer más llevadera su labor para bien de los jóvenes, de los niños a los que va a transmitir conocimientos. Debe ser una persona que esté actualizando constantemente, que sea también respetuoso. El que pide respeto también debe dar respeto. Desafortunadamente, en nuestra vida laboral, pues nos hemos encontrado con muchas circunstancias adversas, pero que deben ir cambiando. Y tener esa característica de lo que mencionamos al principio, de ser el maestro que va a desarrollar su labor con mucho orgullo, con mucha dedicación, con mucho amor a la profesión. Hace rato recordaba yo una frase de por ahí, antes la gente decía, para una persona que estudiaba la docencia,
pues ya aunque sea de maestro, ahora no, ahora aunque sea de maestro se acabó, ahora es una profesión que se le debe reconocer, se le debe dar un lugar como se le da a todas las profesiones. Y eso lo deben entender bien los jóvenes que inician sus estudios. Este no va a ser ahí se va, ¿no? De maestro, no. Es una profesión en la que todos los que van a desempeñar esta labor deben desempeñarla con mucha honorabilidad, con mucho orgullo. Gracias. Excelente, muchas gracias, maestro. Aborda aspectos relevantes de la dimensión académica, pero también esa identidad forma parte de ese reconocimiento profesional, con ese ejercicio. Y los valores, siempre presentes, siempre en todo momento haciendo gala del ejercicio de la docencia. Son características inherentes a nuestro gremio. Gracias por compartir. Maestra Jimena, adelante. Ya, yo creo que agregando a las características que ya mencionó el maestro Gil, que por supuesto son del normalista, yo también agregaría que debe ser consciente social, o sea, en todo momento debe estar muy listo de que es un agente de cambio. Entonces, en cualquier oportunidad, tiene que generar ese cambio. Tiene que ser un maestro que cuando llegue a un centro de trabajo, reconozca inmediatamente fortalezas, pero también áreas de oportunidad en donde puede incidir. Esto es algo que, como decía el maestro Eduardo, cuando eres estudiante no eres muy consciente de eso, pero cuando llegas a tu centro de trabajo, entiendes el impacto que puedes tener desde la docencia, desde la posición en la que estés, ya seas docente, director, si estás en una supervisión, etcétera. Cuando tú reconoces ese impacto que puedes tener, llevas implícita la misión de hacer algo al respecto. Entonces, si tú llegas a una escuelita que tú puedes decir, no, pues está cayendo a pedazos, tú no nada más das clases y te vas. Tú en ese momento movilizas todas las competencias docentes que desarrollaste cuando estuviste en la Normal Veracruzana y entonces generas un cambio, haces comunidad, haces escuela. Yo creo que esa es una de las características principales que debe tener el normalista, es promotor, es un agente de cambio, es consciente, es un agente consciente socialmente. Gracias, maestra. En efecto, agentes de cambio, transformadores, y bueno, en todo momento, ¿no? Ese rasgo, como servidores públicos. Muy bien, gracias, maestra. Maestro Eduardo, si es tan amable. Muy bien, pues yo también, bueno, agregaría, porque bueno, ya son varias las que se han comentado, pero sí te vuelves gestor y te vuelves, pues tienes que ser atrevido y tienes que ser, como decía la maestra, atreverte a hacer ese cambio. Y efectivamente sucede. Tuve la fortuna de que mis primeros alumnos, con el apoyo del maestro Teutli y de otros maestros de la Normal, pudiera yo llevar a mis alumnos a la VEN. Y al menos eso es algo que no se me va a olvidar, porque bueno, cuando llegas, y como lo mencionaba hace rato, las características que debes tener como normalista van también resaltando. En la Normal vas adquiriendo todas estas características y cuando llegas al ámbito laboral, resulta que muchas cosas que no pensabas que tenías o que poseías, o esas habilidades que tenías ya inherentes, las vas utilizando. Me pasó que cuando llegué a la zona escolar de Zongolica, una escuela bilingüe, los problemas son muchos. Para mí un problema, el principal, fue que pues, yo no hablaba el náhuatl y era una escuela bilingüe. Tenía la fortuna de que mis alumnos eran de quinto y sexto grado, pero ellos me ayudaron primero a empezar a entender y hablar el náhuatl. Entonces ahí es una situación en la que
pues sí se vio como algo adverso a mí, porque pues en la normal no llevé, no llevé una clase donde me orientaron un poco acerca de lo que era el llegar a una escuela que era bilingüe, afortunadamente, porque pues a los niños mayores hablaban el español y hablaban el náhuatl. Entonces ellos me sirvieron para poder facilitarme las cosas. Pero, por ejemplo, mi compañera también, en primer grado, los niños solamente hablaban el náhuatl y ella no lo entendía. Entonces, son situaciones adversas y dentro de esas características, pues tú te tienes que volver también gestor. Y dentro de esa gestión, pues está también pues primero el gestionar pues materiales que te puedan ayudar a resolver esa adversidad. Y también esa gestión se va más allá, porque efectivamente esa escuela a donde yo llegué, pues no se estaba cayendo a cachos, pero sí le hacían falta muchas cosas. Entonces, te vuelves gestor y te vuelves motivante también a que los niños se vuelvan eso, un promotor de cambio, de que no porque lo que tienes ya es lo que vas a tener siempre, sino que puedes aspirar a más. Afortunadamente, pues sí, el normalismo también te va abriendo muchas puertas y eso también es algo que también se agradece. El hecho de que digas soy normalista y vengo a solicitar esto, a veces sí es difícil, pero no imposible. Entonces es importante que también se vuelvan gestores, se vuelvan motivadores de cambio, en que si hay alguna adversidad sepas resolverla, sepas sacarla adelante. Afortunadamente en mi escuela igual, también hice las gestiones ante donde pude, aunque yo no era el director, pero eso también, aunque no seas la cabeza, pero puedes proponer y puedes decir yo lo llevo y puedes decir yo voy y yo lo entrego o yo puedo hacer el oficio y entregarlo a las dependencias que sean necesarias y afortunadamente pues también pude lograr un cambio en las otras dos escuelas en donde yo he estado y en esta última pues también lo he hecho así y eso también es importante, no quedarse con lo que ya tienen, sino busquen más allá de lo que puedan conseguir para sus alumnos, para su comunidad, para su escuela, y pues de igual forma, igual contribuir ante las supervisiones escolares si hay algo en lo que puedas ayudar, porque también es otra parte. Cuando a veces te escuchan y dicen, es normalista, pues el que organiza lo de oratoria, o el que organice lo de escoltas, o el que sea maestro de ceremonias, y es ese reto también y esa responsabilidad que también te da el ser egresado de la normal. Y espero que igual también lo afronten todos y sí, si se lo proponen, no se queden con pues no puedo o no quiero. Y háganlo, no se queden con la situación de que si ya tienes una enmienda de ser normalista, te atrevas a hacerlo y lo lleves adelante. Ese sería mi aporte. Excelente, maestro. Muchísimas gracias. Maestro Arturo, continuamos entonces con los cuestionamientos. Fíjense que este espacio es realmente significativo. Esperemos que los jóvenes en sus cursos de práctica retomen estas experiencias y puedan hacer alusión a ellas, porque en la dinámica diaria, en el trabajo, en el desarrollo de los cursos, en el trayecto formativo de práctica profesional, se establece esta vinculación entre la teoría y la práctica, entre lo que dicen los referentes normativos, lo que se genera de estas investigaciones de diversos académicos, pero se contrasta también con la realidad. ¿Qué es lo que está pasando hoy en día en las diferentes escuelas de educación primaria y en diferentes latitudes? Porque escuchamos a la maestra Jimena en su contexto, el maestro Gilberto con toda esta trayectoria que ha tenido en el ámbito educativo, el maestro Eduardo, ahí en las comunidades rurales, ahí en esos desafíos y esos retos de la docencia. Porque creer que vamos a egresar y vamos a llegar a una escuela de organización completa, en una urbe, en la capital del estado, pues realmente dista de la realidad. Hay grandes retos, muchos desafíos que hay que ir enfrentando y hay que ir sorteando a lo largo de la trayectoria profesional. Adelante, maestro Arturo. Muchas gracias, Nancy. Y bueno, qué bonitas reflexiones de los compañeros y yo estoy tomando nota de todo lo que están mencionando. Me gustó ese tema
el humanismo, ser empáticos, ser atrevidos. Y bueno, aquí la importancia de que tenemos que seguir escuchando a nuestros compañeros egresados y sobre todo conocer sus experiencias. Bien, el siguiente cuestionamiento va más enfocado a la vocación y la identidad normalista. ¿Cómo perciben, compañeros, la identidad normalista y la vocación? ¿Son lo mismo? Adelante, maestro Gilberto. Sí. Bueno, yo quiero platicar brevemente que la vocación yo creo que se trae. Voy a poner un ejemplo muy sencillo. Yo cuando era pequeño, en edad escolar, sentía ese gusto de enseñar a mis vecinitos, a mis compañeros, y formaba una escuelita con las sillitas que yo tenía, un pizarrón de madera y un gis que me traía de mi salón de clases, y yo daba mis clases a mis compañeros. Me sentía yo ya un profesor. Entonces, digo que la vocación se trae porque, por ejemplo, a mí no me hubiera gustado ser doctor porque no me gusta la sangre, ¿sí? Me da terror. Es una inclinación, la vocación es una inclinación que una persona siente para dedicarse a un modo de vida. La vocación interviene en muchos aspectos, nuestros gustos, nuestros intereses, las cosas que nos reconfortan, las habilidades que tenemos, capacidades que hemos desarrollado, así como entra en juego nuestra personalidad, nuestra forma de ser, de actuar, de asumir y enfrentar las cosas. La vocación apunta hacia aquello que queremos hacer, lograr y hacerlo bien como individuos. En esta vida, lo que nos proporciona satisfacción, yo creo que es una vocación por lo que estoy haciendo. Y eso mismo le da sentido a nuestra vida. Cuando encontramos nuestra vocación, logramos entender qué queremos, quiénes somos, hacia dónde vamos y para qué vamos a ser o somos útiles. Esa es la vocación. La identidad normalista, yo creo, se va logrando a medida que se va avanzando en los estudios y va uno conociendo la carrera de docente. Y entonces es cuando a lo último yo creo que viene esa conjugación de vocación con identidad normalista. Pero sí siento que la vocación debe de traerse. Yo, por ejemplo, no me hubiera gustado tampoco ser arquitecto. Les voy a contar simplemente también otra cosa. Una vez un esposo de una compañera maestra llegó al aula, estábamos tratando con la maestra de su esposa, y entonces oye el murmullo del salón de clases de los niños y dice, oigan, dice, y toda la jornada ustedes le están acostumbrados a este murmullo, y dice, yo no lo aguanto. Nosotros ya como docentes no lo sentimos, nos gusta ese ruido del aula de los niños, del recreo, ¿sí? Una persona que no tiene vocación no la soporta, nos dijo esa persona. Yo no soportaría estar aquí, pero si ni 30 minutos oyendo el ruido, el trajeteo, con los alumnos, ¿sí? Nosotros los docentes, es un gusto escuchar a los niños. Gracias. Muchas gracias, maestro Gilberto. Gracias por compartir nuestras experiencias, muy significativas. Adelante, maestra Jimena. Yo coincido totalmente con el maestro Gilberto. Es algo que traes desde niña, desde niño, desde chiquitito. Sabes que te gusta dar clases, sabes que disfrutas el ambiente escolar, quieres compartir lo poco, mucho que en ese momento sepas, pero sientes ese deseo de transmitirlo, de compartirlo, de ayudar a alguien a que entienda, etcétera, ¿no? Pero no, o sea, la vocación es el pastel y la identidad normalista son las cerezas. O sea, yo lo pondría en ese contexto. Tengo compañeras muy buenas maestras, también con mucha vocación, pero sí llega ese parteaguas donde yo soy normalista y ellas a lo mejor no.
Y entonces ahí se marca la diferencia en cómo aceptamos ciertos retos. Yo creo que viene por ahí también. Insisto, esta cuestión de ser normalista te hace adquirir una misión, y ante esa misión tú sabes que vas a enfrentar obstáculos y que está en ti sobrepasarlos, ¿no? Entonces, yo creo que esa es la diferencia. Se conjuntan perfectamente. Yo, conforme iba estudiando, yo les preguntaba a mis maestras, ¿y tú dónde estudiaste para ser maestra? Y entonces así me fueron hablando de la normal veracruzana. Yo no sabía de la normal veracruzana, yo era una niña. Entonces, cuando a mí me gustaba mucho una maestra, yo la quería mucho, yo me acercaba y le preguntaba, ¿y tú cómo te convertiste en maestra? Y entonces ellas me decían, la normal veracruzana, la normal veracruzana. Y así fue como se me fue metiendo el chip de que yo un día tenía que llegar a la normal veracruzana. Incluso me acuerdo que me topé con una maestra ya en secundaria que no me dijo normal veracruzana, me dijo Benavente en Puebla. Y entonces dije, bueno, pues ya hay otra escuela también, pero hasta ese momento para mí era la normal veracruzana. Entonces, cuando entras a la normal y ya te empiezan a hablar de que, porque yo me acuerdo perfecto, fue en primer año cuando me dijeron, a ver, chicos, si estás aquí porque te gusta dar clases, no, no es lo único. Si estás aquí porque te gustan los niños, tampoco. Entonces, vamos a definir tu nivel de vocación, pero también vamos a definir qué tanto estás dispuesto a dar por hacer lo que te gusta. Y yo creo que ahí es donde viene la identidad normalista, precisamente. Cuando sabes que vas a tener muchos retos, de los que hablaba, por ejemplo, la maestra Nancy, sabes que vas a egresar y no todo va a ser miel de hojuelas, todavía viene el reto más fuerte. Ahorita que yo les dije felicidades por haber entrado a la normal, bueno, pues sí, palomita, pero ni crean que es eso fue ya como parte de lo complicado, pero no se acaba, esto apenas empieza. Entonces, cuando ustedes se ingresen al servicio y los manden a una comunidad, como comentaba el maestro Eduardo, en donde ya también la vocación tiene que surgir, y la vocación junto con tu idea normalista es lo que va a hacer ese clic para que tú realmente ahí seas un buen maestro, o tires la toalla, o seas del montón. Eso es lo que va a hacer la diferencia. Ahí es donde te vas a distinguir. Gracias. Muchas gracias, maestra Jimena. Qué importante todo esto que nos está mencionando, ¿eh? Realmente nos hace reflexionar sobre la importancia que tenemos como institución y sobre todo nuestra labor, esta vocación que debemos de tener y desarrollar, porque yo creo que también se puede desarrollar esta vocación, ese amor del trabajo con los niños. Vamos a darle la palabra ahora al maestro Eduardo. ¿Cuál sería su reflexión sobre esta pregunta? Adelante, maestro Eduardo. Bien, pues efectivamente, bueno, mucho con lo que ya comentaron los compañeros, y sí, al menos la vocación, no sé, en mi caso siento que la fui adquiriendo desde que observaba a mi papá. Tuve la fortuna de que mi papá me diera clases a mí, entonces esa parte sí fue muy significativa, y creo yo que desde ahí comenzó toda esta situación. Y el escuchar también a que en el momento en que el primer día que mi papá me dio clases, me dijo, antes de ir a la escuela, dices, llegando a la puerta de la escuela y entrando, voy a ser tu maestro, no voy a ser tu papá. Eso como que sí me dio una perspectiva diferente, que yo estaba en la primaria, él es maestro de primaria, y estaba yo en tercer grado. Entonces, eso también fue motivando a que ver esos roles, esos compromisos y esos papeles. Y sí me lo dijo también bien claro, yo no te voy no me voy a dirigir a ti como mi hijo, vas a ser un alumno mío. Y entonces creo que la vocación se va, también se nace con esa vocación, creo que de manera inherente ya lo traes, y el tener un ejemplo, y sobre todo es un gran ejemplo que pues, en este caso fue mi papá, y los grandes maestros que también fueron acompañando toda esta situación, hizo a que amaras de lleno la vocación. Al principio, a lo mejor, como eres joven, tienes otras situaciones, ¿no?
llegas a la normal y también te vas identificando, pero cuando sales es cuando realmente te pones esa playera y dices, quiero presumirla, soy normalista. Llegas a otras zonas y te encuentras con compañeros de otras normales, y también defiendes a capa y espada tu playera normalista de la BEM, es decir, pues nosotros lo hacemos mejor, ¿no? Y parece nada, y no es por menospreciar, pero también cuando estás ante un grupo de maestros de otras instituciones, te reconocen cuando dicen, es que eres normalista, ¿verdad? Y eso también te hace sentirte muy orgulloso. Y eso te hace a que también digas, pues sí, soy normalista, orgullosamente, y cuando puedes y cuando tienes oportunidades de hacer grandes cosas, lo haces. Y eso también hace que te vayas motivando en tu desempeño. Me creerán o no, pero al menos estos 14 años, pues también se me han ido muy rápido en la labor docente. Y he tratado también de aprovechar todos los momentos gratificantes que te da pues esta hermosa carrera, y cada vez que puedes hacerlo, aprovechas y lo disfrutas. Y cuando no lo disfrutas, pues también te hace ese reto de enfrentarte a situaciones adversas. Y creo que esa identidad es la que te va forjando también ante esa vocación. Entonces, el identificarte normalista 100% te hace sentirte más orgulloso cada vez y te hace a que no se te haga pesado nada. A veces escuchas a compañeros decir, es que ya me quiero jubilar, es que ya me quiero ir, y es que ya me cansé, y es que ya quiero que sea viernes, y es que ya quiero que sea quincena. Son situaciones a lo mejor que también mueven mucho otras situaciones, pero créanme que el sentirte orgulloso y el ir el día a día y el ir planeando y el ir visualizando con tus niños, con tu escuela, con las autoridades, con quien sea, sacar adelante las adversidades con las que te enfrentas, ¿no? Entonces creo que esa identidad te motiva también día a día, y si te sientes a lo mejor como que no puedo, como que no sé por dónde, a veces también es bueno y es importante el colaborar con compañeros, y qué mejor que sean normalistas para que te saquen adelante, ¿no? Y si alguna situación no puedes sacarla adelante, pues, oye, sabes que tengo esta situación, y creo que también lo he vivido, y también agradezco, por ejemplo, aquí, compañera Nancy, y a veces también es esa parte, buscar esa hermandad, y nunca dejar bien de lado. Al principio sí, como que hubo una poca de separación, pero como que vas avanzando, vas madurando, y esas relaciones también te van haciendo que, pues, tomes de los compañeros todo aquello que te pueda ayudar a salir adelante, ¿no? Entonces, creo que va de la mano, creo que es pues muy motivante también esa identidad normalista. Muy bien, muchas gracias, maestro Eduardo. Excelentes sus reflexiones. Y bueno, maestra Nancy, adelante. Sí, vamos a continuar. En efecto, este proceso de compartir, de recuperar estos datos biográficos y relacionales, nos permiten darnos cuenta que la escuela normal ha contribuido en su formación, compañeros en servicio, ha contribuido en diferentes perspectivas, en diferentes momentos históricos, en estos procesos sociohistóricos y profesionales, han incidido en la construcción de su identidad, pero también en su desempeño laboral. Entonces, el cuestionamiento es el siguiente: ¿de qué manera la BEM ha contribuido en su formación y en su identidad profesional? Maestra Jimena. Híjole, qué pregunta. Soy lo que soy porque estuve en la Benemérita, por supuesto, o sea, no hay de otra. A mí estar en la Benemérita me cambió completamente en cuanto a
a lo que yo quería o yo esperaba de ser maestra, a lo que de repente aspiré y todavía aspiro a ser, ¿no? Haber pasado por la Benemérita y haber tenido maestros increíbles que nos hablaban desde normativa hasta cuestiones completamente prácticas, ¿no? Desde los conceptos teóricos muy bien manejados y cómo llevarlos a la práctica, porque también es parte de la identidad normalista. El normalista integra estas dos cuestiones, integra lo teórico y lo aterriza a la práctica. Esa es una de las partes también muy, muy fuertes que tenemos. Y yo creo que, por ejemplo, el primer año, cuando nos tocaba la asignatura de observación y práctica, bueno, todavía no era práctica, era observación, y entonces nos fuimos a conocer los diferentes contextos de las escuelas y nos llevaron a visitar una escuela completa, y luego una escuela multigrado, y luego una escuela indígena. Y me acuerdo mucho un día que caminamos y subimos un cerro y seguimos subiendo. Yo decía, ¿a dónde nos llevan? Y seguíamos subiendo y allá en la cima había 10 casitas, una iglesia y una escuela. Y ahí había un maestro. Y ahí había el maestro dando clases, organizando a la comunidad pequeñita, pero ahí estaba, porque era la esperanza de una mejor forma de vida para los niños que estaban ahí, en esa comunidad. Entonces, yo esa experiencia no te la da ninguna otra escuela, porque insisto, cuando ustedes ya estén en servicio, pero yo que lo logren, se van a topar con compañeros que en su formación, que si no estuvieron en la Benemérita, a lo mejor no hayan tenido este tipo de experiencias, y la visión que ustedes tienen de la misión que tienen es completamente diferente. Haber pasado por la normal te da no solamente los aspectos teóricos que necesitas saber. A mí sí me mostró una realidad muy distinta a la que yo creía, porque como comentaba la maestra Nancy, yo pensaba que iba a egresar y que iba a estar en escuela completa y en la urbe, aquí unas cuadras de mi casa, y que iba a tener clima y todos los pupitres y todo padre. Y no es así. A mí la normal clarito me fue diciendo, no te engañes, esta es la realidad educativa de tu país, en un 90%. Lo demás es privilegio de pocos. Pero en casi un 90%, las escuelas de tu país son rurales y tienen muchas carencias y tienen mucha necesidad de maestros con vocación y con identidad. A mí eso me lo enseñó la normal. Me enfrentó a una realidad que yo desconocía, a una realidad con la que yo no había previsto que era parte de mi docencia, que iba a ser parte de mi docencia. Y cuando yo egreso y me mandan a una escuela multigrado, yo iba lista. Yo sabía lo que tenía que hacer, sabía qué programa de estudios tenía que aplicar, sabía qué estrategias había que hacer. Lo demás, obviamente, lo vas aprendiendo sobre la experiencia, ¿no? A mí, por ejemplo, nunca me hablaron de organizar la parcela. Y de repente yo estaba dando clases y tenía que salir corriendo porque las vacas se me habían salido del corral, ¿no? Entonces, este tipo de cosas obviamente te las da la experiencia, pero yo no hubiera sabido enfrentar y afrontar y resolver, sobre todo resolver todas estas cuestiones, si no hubiera tenido este acercamiento a la realidad que la normal me dio. Me tocó también practicar en la escuela multigrado cuando estaba, creo que en cuarto o quinto semestre, yo no recuerdo, en una comunidad ahí por Jico, en Oxtlapa, y me tocó subir con mi compañerita y casi 2 horas de camino para subir, casi 2 horas de camino para bajar. Entonces, cuando yo llego a una realidad, la realidad ya no te espanta. Ciertamente es una formación inicial, ciertamente hay muchas cosas todavía por desarrollar, pero yo sí me atrevo a decir que yo iba bien preparada, que yo sabía lo que me esperaba y que sabía que en mí estaban las herramientas para afrontar todas esas situaciones y sobre todo dar respuesta, porque yo creo que esa es una parte también de alguna de las preguntas que contestamos anteriormente. ¿Cuál es la característica del normalista? Grábenselo, chicos, das respuesta. No eres parte del problema, eres parte de la solución. Entonces, cuando tú llegas, tienes que buscar en todo tu andamiaje, en todo lo que tú aprendiste, cómo solucionar, cómo dar respuesta a lo que el contexto está demandando de ti, sea académico o sea social. Entonces, por supuesto que para mí haber egresado de la Benemérita es haber salido sintiéndome poderosa, por supuesto que sí. Gracias, maestra. Pues es que en efecto, la normal genera espacios de acercamiento a las condiciones reales de trabajo. A lo largo de su estancia en la escuela normal tendrán la oportunidad
de ir a esas realidades, de conocer esas escuelas en turno matutino, vespertino, en escuelas urbanas, marginadas, escuelas rurales, indígenas. Tenemos optativos de multigrado, porque más del 54% de las escuelas en nuestro estado son unitarias, son bidocentes, tridocentes, y bueno, pues es necesario contar con las herramientas indispensables para hacer frente a esta realidad. Muchas gracias, maestra. Adelante, maestro Gilberto. Pero antes tenemos a Xochitl Ortega, que levantó la mano. Xochitl, ¿quieres comentar algo? Xochitl Ortega levantó la mano. Adelante. Sí, Xochitl, ya tienes abierto tu micrófono. Uy, creo que tiene problemas ahí de conectividad. Comenta que fue por error. Ok, continuamos entonces, maestro Gilberto. Sí, gracias. ¿De qué manera la escuela normal contribuyó en la formación o contribuye y contribuirá en la formación de los chicos que inician sus estudios docentes? Bueno, en primer lugar puede ser el plan de estudios que se lleva a cabo en la escuela normal, va contribuyendo a la formación del alumno, a ir forjando su identidad, también a través de las actividades que se llevan a cabo, a través de la práctica docente, que es muy importante. Quiero mencionar también que en el caso particular, yo creo que las enseñanzas que tuvimos o que tuve a través, bueno, yo, mis compañeros y yo en aquel entonces, de maestros de una talla muy reconocida, como fue el director, profesor Raúl Contreras Ferto, que dejó una huella muy grande de nosotros, el director Arnulfo Pérez Rivera, que también tuve el honor de haber sido alumno también de él, del antropólogo Carlos Antonio Castro, maestro universitario y normalista, con unos grandes conocimientos, de la psicóloga Guadalupe Álvarez Naveda, una maestra muy estricta, pero una excelente maestra, formadora de docentes, y de otras grandes personas que quizá ahorita se me escapan a mi memoria. Entonces todos ellos yo creo que dejaron huella, de alguna manera contribuyeron a nuestra formación y aprendimos mucho de ellos. Muchos de ellos con vastos conocimientos que nos podían hablar de un tema y de otro y de otro y de otro. Eran personas como ahora también los hay en la escuela normal. Entonces yo creo que todos ellos contribuyeron en gran medida para nuestra formación normalista. Gracias. Gracias, maestro Gilberto. Maestro Eduardo, ¿quiere comentar algo al respecto? Claro que sí. Al igual que el maestro comenta, creo que también tuvimos la gran fortuna y creo que hemos tenido esa fortuna de que grandes maestros hayan estado con nosotros desde el inicio. Yo recuerdo de las primeras clases que tuvimos fue encontrarme con el maestro Teutli, que nos daba la clase de escuela y contexto social. Al menos, de él recuerdo mucho una lectura de Chichiltón, y Chichiltón se me quedó bien grabado. ¿Por qué? Porque pues precisamente llegué a esa escuelita, decía la maestra, y yo cuando llegué a trabajar me vi muy reflejado en Chichiltón, ese contexto que nos mostraba esa historia, me vi reflejada en ella. Entonces, desde el paisaje que mostraba desde el principio, de que las montañas, la neblina, llegué el 16 de enero y precisamente llevaba yo zapatos de vestir, los dejé en el camino, total, así.
los dejé en el camino porque pues había muchísimo lodo, acababan de raspar la carretera, se quedaron en el camino y dije, esta es Chichiltón, prácticamente. El llegar y ver de rendijas a los papás que te miran que no salen a recibirte, precisamente por el contexto en el que estás. Y eso te hace también valorar muchísimo todo lo que cada uno de los maestros te fue diciendo, lo que la maestra Cintia, al menos la maestra Cintia era de esas maestras exigentes que nos decía, tu diario, y aquí no manejas o no plasmas lo que estás llevando, aquí hay dudas en tu planeación, aquí acláralo bien, y todo eso creo que fue contribuyendo. El maestro Fidel, cuando nos daba clase también, nos decía, ustedes van a ser los únicos que van a marcar el cambio de que si se hace algo o no se hace nada. Y si haces un oficio para solicitar un cambio, no lo haces. Entonces, cada uno de los maestros fue poniendo algo, un granito de arena en cada uno de nosotros. Y al menos, bueno, la maestra Nancy no me dejará mentir. Yo al menos no era de los alumnos súper aplicados, porque pues me gustaba también echar el relajo o cualquier otra situación que como joven a veces nos atrae. Yo en la escuela normal también me inscribía en rondalla, en fútbol, en lo que podía, pero créanme que hasta también todo eso fue ayudando un poquito a que si vas a tener un evento artístico o algo, pues le metes, ¿no? Y lo aportas, porque dices, bueno, aunque fue poco tiempo lo que estuve en la rondalla, pero pues sirve para este festival. Lo que me dijo la maestra Cintia de mi diario y de mis planeaciones y todos los maestros que te vayan corrigiendo, créanme que también es ejemplo. Y creo que deben aprovechar también pues, los jóvenes y ante las situaciones todas estas de cambio y que pues ahora las tecnologías y todo eso, utilizarlas a favor. Sabemos que pues igual hay desigualdades, no todos los niños van a tener las oportunidades de tener todos los medios o de todas las herramientas, pero precisamente ustedes van a adaptar y van a adecuar todos esos elementos que tengan para que puedan llevarles a ellos, aunque estén lo más retirado, pero ustedes van a hacer el transporte de llevar algo más allá. Entonces, también recuerdo que luego yo me olvidaba, ya no había señal de teléfono. Yo venía cada 15 o cada mes a mi casa. Y eso también hacía que también hiciera maletas, hiciera cajas de cosas que yo les iba a llevar. ¿Por qué? Porque yo iba a ser el medio de hacer el cambio, de que si yo platicaba algo, pues lo vieran, lo observaran. Ellos normalmente no salían de la comunidad y creo que también es esa parte de que si tú vas a ser el precursor de cambio, hasta te gastas parte de tu quincena para poder llevarles a ellos algo de lo que habías platicado. Y dentro de esas desigualdades, yo, por ejemplo, fui y soy a lo mejor de los que a veces va en contra de lo que dice el sistema, porque recuerdo mucho un examen en donde decía algo de los semáforos, de los programas de MTV. Los niños no sabían, maestro, ¿y qué es MTV? ¿Y qué es Sky? ¿Y qué es semáforo? Porque es un contexto en donde no está adaptado. Entonces yo siempre he también sido precursor y he ido en contra a veces, por ejemplo, de las pruebas. Si van a hacer pruebas, pues que sean adaptadas al contexto a donde se van a aplicar, ¿no? Y nos llegaban esas pruebas descontextualizadas y decías, bueno, pues lo aplico, pero le doy al niño lo más que pueda para poder contextualizarlo. Entonces, sí, a veces se te hace difícil, pero no imposible. Entonces, les digo, a veces esa contribución que los maestros nos hicieron y todo eso que fueron fomentando en nosotros fue por algo. Y a lo mejor no dimensionamos hasta que llegamos a la realidad y hasta que estamos ahí, cuando dices, pues sí es cierto, pues muchas gracias por todas las recomendaciones, por todo lo que nos fueron recomendando. Y creo que cada uno de ellos fue por algo, porque también, pues ellos como maestros sabían a las realidades a las que nos íbamos a enfrentar, ¿no? A lo mejor no tan más allá de la realidad que está desde nuestro estado,
el que hay escuelas todavía que a lo mejor no hablan el español y solamente el náhuatl, pero que bueno, también he visto que ya se han ido abriendo los espacios para que crear modalidades de lengua indígena, de preservar estas, pues, igual también tradiciones y lenguas, y que pues todo esto contribuya a que brindemos un mejor servicio con los niños, ¿no? Excelente, maestro. Fíjese que comenta algo muy importante. Esta formación integral y complementaria no solo es la malla curricular, no solo es el plan de estudios. Hoy en día en primaria tenemos el plan 2012 y el plan 2018. ¿Qué hay detrás de la escuela normal? ¿Qué otras herramientas te ofrece en los talleres complementarios, en las actividades diversificadas, en ese miércoles de hora co-curricular, con conferencias, con actividades, con foros, con paneles conversatorios que van coadyuvando y que van abonando a tu formación? Y entonces cuando a veces decía la maestra Jimena, si tienes la parcela escolar, pues vas a estar en condiciones de asumir ese protagonismo de resolver las problemáticas que se enfrenten, que si llegas a ser director comisionado o efectivo, bueno, el curso de planeación y gestión escolar te dará esas herramientas necesarias para asumir el liderazgo, para coadyuvar en la organización y el funcionamiento de tu escuela, ¿no? Entonces, aprovechen, jóvenes, también esta formación académica complementaria que desde la subdirección de docencia se está generando para ustedes. Y bueno, esperemos que estos espacios se vayan atendiendo y que vayan fortaleciendo su identidad también. Entonces, maestro, es tan amable de plantear el último cuestionamiento, porque ya después vamos a dar el uso de la voz a los jóvenes para que puedan ir haciendo algunas preguntas dirigidas. Adelante. Muchas gracias, maestra Nancy. Bueno, el siguiente planteamiento me hace mucha memoria a una lectura que ustedes ya conocen, o que los alumnos de primer año están conociendo, es el lado luminoso y oscuro de la docencia. ¿Se acuerdan? La de Pablo Latapí, de que no todo es charola de oro en la docencia, pero tampoco no todo es malo. Aprendemos también de las cosas buenas como de las cosas malas. Y el siguiente cuestionamiento va en relación a esto. Me parece que alguien tiene por ahí el micrófono. Prendido, dice: brevemente, la docencia, experiencias positivas y negativas. Maestro, maestro Eduardo, ¿podría apoyarnos a cerrar su micrófono, por favor? Perdón. Gracias, muy amable. Gracias, maestra Nancy. Gracias, maestro Eduardo. Nuevamente leo la pregunta. Es, brevemente, ¿la docencia hay más experiencias positivas o negativas? ¿Y en qué contribuye? Maestra Jimena. Híjole, esa pregunta es complicada porque sí seguramente hay experiencias negativas, pero me cuesta mucho trabajo verlas así. O sea, de todo se aprende. Las cosas que de repente pudieran ser un problema o pudieran ser una experiencia negativa, uno trata de crecer y trata de afrontarlas. Quizás como experiencia negativa pudiera ser a lo mejor esa desigualdad con la que te topas cuando llegas a las escuelas, una desigualdad social que no está en tus manos, y aunque tú quisieras realmente transformar, de repente sí te encuentras con ciertas limitantes, ¿no? Por eso soy insistente, cuando tú llegas a un lugar, tienes que ver cuáles son las áreas de oportunidad y a partir de ahí ponerte a trabajar, y no solamente en las cuestiones académicas. Vamos a llegar a centros de trabajo donde sabemos que hay niños con rezago, donde sabemos que hay niños con niveles muy bajos en cuanto a español, a matemáticas, etcétera, pero el asunto no para ahí, no se detiene ahí, sino qué es lo que está influyendo para que estos resultados se estén dando de esta manera. Y podemos hablar de cuestiones que son contextos muy pobres, que hay mucha desnutrición, que hay problemáticas sociales muy fuertes, ¿no? Como ciertos vicios que se anidan en la comunidad a la que encontremos. Y a veces el no lograr incidir más, pues obviamente te va a generar un mal sabor de boca, ¿no? Una experiencia negativa. Es el lado oscuro de la docencia, el lado oscuro de la luna, ¿no? Decía Pablo Latapí. Entonces,
Esas son a lo mejor las experiencias en cuanto a lo que yo me he enfrentado, a los contextos que de repente me rebasan y que aunque traigas mucha iniciativa, llega un momento en donde ya no puedes dar más. Esa sería a lo mejor esta parte que te queda aquí, que tú sabes que aquí traes y que dices, realmente no pude haber hecho más, realmente fui y hablé con la familia. Si te encuentras con un niño que de repente lo golpean, realmente hice todo lo que estaba en mis manos, acudí a un DIF, acudí a velar por los derechos de esta criatura. Son experiencias ya muy complicadas, muy fuertes. Tuve niñas en 6º año que ya no iban a seguir estudiando porque es una comunidad machista, ¿no? Hablando hoy del Día Internacional de la Mujer, que tenemos estas cuestiones de género todavía muy, muy arraigadas, y entonces el decir, hablé con su mamá y decirle, señora, voy a hablar con su esposo, y que la señora te diga, no, maestra, ni se meta, porque la cosa va a ser peor. Entonces, este tipo de experiencias se las van a topar, e insisto, más de una vez se van a preguntar a ustedes mismos, ¿realmente hice todo lo que estaba en mis manos? ¿No? Entonces, esa quizás sería una de las experiencias negativas. Otra pudiera ser cuando nos tocó esta reforma educativa en donde claramente hubo una campaña de desprestigio hacia el maestro, y saberte atacado por medios de comunicación y saber que estaban pasando todo lo malo, pero que nadie estaba rescatando lo bueno. También fue una etapa muy complicada para nosotros como maestros en servicio, que nos tocó, y si no me gusta desfilar, imagínense si me gusta salir a marchar, pues menos, pero tuve que ir porque ya se estaban, ya sentías el ataque contra tu gremio y contra todo el trabajo que estábamos haciendo, ya lo estaban denigrando, y es muy feo porque la escuela y los maestros respondemos a las necesidades sociales, somos parte de una iniciativa política. O sea, en algún momento por políticas los maestros tuvieron que capacitarse, los maestros tuvieron que reinventarse, pero ahora nos tocó vivir un tiempo político que nos estaba haciendo sentir menos, ¿no? Entonces, en ese momento el sentir magisterial era muy fuerte, y nos tocó salir a pelear por ustedes, chicos, nos tocó salir a marchar para que las condiciones del magisterio, para que esta dignificación, ustedes puedan disfrutarla también, ¿no? Entonces estábamos no solamente marchando por lo que en ese momento estaba pasando con nosotros, sino también para las futuras generaciones, porque no podemos, es incoherente pensar en un país que no valora su magisterio. Entonces, fueron momentos muy complicados en donde también tuvimos que entender que esta dignificación magisterial viene de tu mismo trabajo, de tu mismo esfuerzo, no va a venir de agentes externos, va a venir de lo que tú estés logrando en cada uno, en el ámbito en el que te encuentres. Entonces, quizás son las experiencias negativas que en este momento se me pudieran venir a la mente cuando sientes que o que estás haciendo muchísimo y no te lo están reconociendo, o dos, cuando ya eres tú frente al espejo diciéndote, ¿realmente hice todo lo que estuvo en mí? Y entonces viene la experiencia, viene la reflexión, y viene el decir qué tengo que cambiar, qué tengo que aprender, en qué tengo que mejorar, qué puedo hacer todavía, y esa experiencia negativa convertirla en experiencia de aprendizaje. Y cuando lo logras, entonces ya es difícil verlo como algo negativo, porque te creciste al problema, porque entonces entendiste, porque entonces aprendiste, y es ahí cuando te vuelves mejor maestro y te vuelves mejor ser humano, que para mí casi es lo mismo, porque yo no separo la docencia de mi vida, de lo que soy. Yo no lo veo como un empleo, ¿no? Yo no lo veo como un trabajo, yo lo veo como lo que soy, ¿no? Entonces, en ese sentido, sí hay experiencias negativas, por supuesto, pero la parte que brilla, la parte iluminada, es radiante. Entonces, a esa es a la que hay que aferrarnos, y a esa es la que hay que convertir y ver la manera de que esa partecita oscura, tratar de darle luz. Gracias. Muchas gracias, maestra Jimena. Muy interesantes sus planteamientos. Y jóvenes, tomen nota, realmente no, el maestro no solamente tiene que estar en lo académico, sino también tiene que estar en lo contextual, no solamente local, sino también de manera global. Saber qué es lo que está pasando en el mundo y estar informado, ¿no?
Y bueno, vamos a escuchar ahora al maestro Eduardo. ¿Cuál sería su planteamiento en relación a esta pregunta? Bien, pues situaciones adversas siempre va a haber, y van a ser muchas y muy variadas, y de todo índole. Yo, por ejemplo, sí, en mis 3 escuelas en las que he estado, pues han sido han sido rurales, y eso también me hace hacer un luchador también incansable de este medio. ¿Por qué? Porque se ven esas desigualdades, y desde cosas muy básicas. Un ejemplo, los libros de texto. Los libros de texto, siempre cuando se van a entregar, y yo siempre, bueno, siempre lo he peleado con mis supervisores escolares, y a lo mejor soy esa espinita que a veces está ahí latente, de esa desigualdad. ¿Por qué? Porque el hecho de ser rural y de tener menos cantidad de niños, a veces hace que las autoridades, incluso los mismos supervisores escolares, pues a quien le van a brindar la primera oportunidad de recibir todos los libros, pues va a ser a las escuelas completas. Lo entiendo, pero no lo justifico, en el sentido de que, bueno, en las 3 escuelas que he estado, las 3 ha sido lo mismo. Siempre me llegan libros incompletos, después te tienes que esperar hasta que la siguiente ronda, la que lleguen. En una ocasión sí me opuse y sí dije a la supervisora escolar, le digo, ¿sabe qué, maestra? Yo sí voy a solicitar que sea yo una de las escuelas que reciba los libros. Ya estaba yo un poco cansado así de que siempre era la misma situación, pues a veces es necesario afrontarla. Los entiendo en el sentido de que, pues bueno, si vas a tener un problema con una escuela de 500, 600 alumnos y que no reciban toda la cantidad de libros, pues va a ser el reclamo general y va a ser un reclamo más grande que si va a una escuela de 45, 50 niños, ¿no? Pero también es donde te conviertes en de ese luchador de acabar esas desigualdades. ¿Por qué le vas a dar hasta lo último? Y ya que yo los reciba, no los voy a poder entregar porque no tengo las cantidades completas para mi grupo, para los grupos que se tienen. Y hasta la segunda vuelta que van a recibir libros, pues entonces ya los voy a recibir y ya los voy a poder entregar. Entonces, esta situación, aunque parezca pequeña, pero sí te va haciendo a que enfrentes un reto, ¿no? Haces gestiones y haces solicitudes y no, pues te dan largas. ¿Por qué? Porque también a veces se involucra la política. ¿Quién va a apoyar a un político? Pues una escuela grande, una escuela con 32, con 35 grupos, y que pues, políticamente tiene población que va a poder votar por alguien que va a apoyar a tu escuela, a una escuelita chiquita que tiene pocos votos, digámoslo así. Entonces, te ves en esas adversidades también. Pero te digo, también los conviertes en retos. A mi escuela, por ejemplo, llevo 9 años al frente de la dirección de la escuela y nunca había recursos, pero también te hace buscar el reto de decir, bueno, gestiono, y las gestiones se veían muy lejanas. ¿Qué pasaba? Lo que decía la maestra, bueno, tengo parcela escolar, ¿saben qué, papás? Reunión, vamos a producir caña, tenemos el espacio, tenemos pues los conocimientos, los papás conocen acerca de trabajar la caña, trabajamos caña, estamos produciendo casi 2 hectáreas de caña, tenemos espacio para colocar café, producimos café, tenemos espacio, producimos limón. Entonces tenemos una parcela escolar y va contribuyendo a que pues también vayas impartiendo con todas estas actividades otras más, y vayas a que los alumnos le tengan el amor también a esas actividades productivas, y que a lo mejor con matemáticas los llevamos al huerto y sabes qué, a ver, bueno, cuántas semillas vamos a sembrar en este espacio, y también ir involucrando todas esas situaciones con ese reto ante una adversidad. ¿Qué pasa después? Producimos la caña, recibimos el efectivo, entonces la escuela pues ya tiene un fondo. Entonces, efectivamente, esas situaciones adversas y esas experiencias negativas las vas convirtiendo y les vas haciendo algo positivo. Como dice la maestra, hay que rescatar de lo negativo, siempre va a haber una enseñanza, y de lo negativo siempre va a haber algo por el que luchar y por el que esforzarse un poco más. Entonces, experiencias negativas siempre va a haber, pero siempre las vamos a saber afrontar, siempre y cuando tengas la disposición. Como decía
es importante que los jóvenes vayan viendo esta situación de aprovechar cada uno de los espacios que se va brindando en la escuela y que, bueno, van fomentando a que tú también vayas viendo cuál va a ser el camino que vas a elegir. Porque, bueno, hay maestros que sí, efectivamente llegan 8 de la mañana, 12:30, se acabó, nos vamos, y a lo mejor es otra situación adversa que a lo mejor nosotros observamos y decimos, bueno, yo no me puedo separar 24/7, ¿no? Porque pues ya estoy pensando en qué más voy a llevar, qué más voy a contribuir, y a pesar de que de esta situación a distancia, también a lo mejor estás pensando en qué más puedes aportar con los niños, ¿no? Por ejemplo, ahorita que estamos a distancia, pues igual la caña sigue produciendo y el café se sigue produciendo con el apoyo de ¿quién? Pues de los papás, de los comités, APF y de comisario Gidal, autoridades locales que también te tienen que ayudar porque tienes que ver el depósito del ingenio y quién va a administrar y a quién vas a poner de responsable y saber que no es fácil, ¿no? Entonces, todos estos retos a los que nos vamos enfrentando, saberlos llevar. Y creo que pues también ha sido gran parte de esa formación normalista la que nos ha llevado y la que nos ha dicho, ¿sabes qué? Pues no es tarea fácil, pero sí es gratificante. Cada una de esas situaciones, el decir, ¿saben qué, papás? Recibimos tanto de la caña, pues tenemos para invertir, ¿en qué quieren que lo invertamos? Tenemos necesidades, son muchas, pero poco a poco hemos ido solventando todas ellas. Entonces creo que no es imposible, a pesar de las adversidades y a pesar de que estés en una escuelita, puedes hacer muchas cosas y tienes que ir luchando. Al menos ya nos querían retirar la parcela y dije, bueno, ¿saben qué? Pues papás, es parte de la formación de sus hijos, es parte de un ingreso que va a tener la escuela, pues vayamos adelante. Y por ejemplo, en algo personal y profesional, yo al menos he pensado mucho mi promoción. Llevo 9 años al frente de la dirección de esa escuela, pero a veces me gana lo emocional de decir, si me promociono me voy a ir de esta escuela. Y como que te llega también la nostalgia y el sentimiento de cariño que le tienes a la escuela y pones a veces en la balanza, me voy en lo profesional a una dirección efectiva, pero pues la voy a dejar, no sé qué vaya a pasar, si vaya a ser para bien, o si vaya a llegar alguien más y que diga, no, pues ya con lo que tengamos y ahí se queda y pues ni modo, ¿no? Y créanme que lo emocional sí también a veces me ha también restado a seguirme preparando, porque también es otra parte, y yo lo veo muy, muy bueno de la maestra, por ejemplo, el seguirse preparando. Yo también me limité mucho. Cuando salí, pretendía estudiar alguna maestría o algún doctorado o algo, pero créanme que me jaló el medio y me ganó también la vocación de seguir luchando allá, en el medio rural. Así es que, bueno, también creo que también es una parte importante de seguirnos preparando. Me gusta mucho leer, antes a mí no era de mucho leer, pero cuando estás fuera y donde no hay señal y no hay nada, créanme que el seguirte leyendo y seguir preparándote de manera personal también te va ayudando en lo profesional. Y a lo mejor todavía incluso sigo indeciso si presentar la evaluación para la promoción precisamente por esto. Y entonces, bueno, sí les digo a ustedes que apenas están iniciando, aprovechen todos estos espacios y no pierdan la humildad, no pierdan la sencillez, porque creo que es algo que también nos caracteriza mucho como normalistas, el ser empáticos y el ser humanistas en estas situaciones. Excelente. Maestro Arturo, si me permite, Adelante, únicamente esta acotación, jóvenes, es necesario que en el chat registren su nombre completo para quienes se han estado incorporando a lo largo del desarrollo de esta charla, que puedan registrar nombre completo, grado y grupo para elaborar las constancias y hacérselas llegar de manera oportuna y pertinente. De igual manera, invitarles a ir registrando en el chat, de igual manera, algunos cuestionamientos, algunas preguntas para poder realizarles los próximos minutos a nuestros invitados. Entonces, adelante, maestro Arturo, continuamos con el maestro Gilberto, ¿verdad?
Así es, maestra. Adelante, maestro Gilberto. Sí, gracias. Bueno, conflictos sí, siempre los hay en todos los ámbitos de la vida laboral y cotidiana. Y la educación en la escuela no puede ser ajena a ese tipo de situaciones. Se van dando. Pero yo creo que hay que hacer que se olviden malos momentos y vivir y trabajar siempre por los momentos positivos que se van dando en las escuelas. Dificultades, pues llegó a verlas en mi experiencia con padres de familia, muchas veces por la incomprensión hacia ciertos aspectos de la escuela, muchas veces porque muchos padres de familia pues quieren intervenir en la vida interna de las escuelas, no son respetuosos de la autonomía de una escuela. Hay conflictos también a veces entre compañeros, cada cabeza es un mundo y eso no se puede evitar. Conflictos con autoridades educativas por cuestiones a veces de que a mí me parece esto y a la autoridad le parece esto otro, ¿verdad? O viceversa. Con los medios de comunicación también. Recordemos pues que en tiempos pasados como el magisterio fue blanco de... Maestro Gil, me parece que se cerró su micrófono. Sí, ya, sí soy yo lo anterior, sí. Sí, maestro. Sí, sí. Entonces yo considero que para superar ese tipo de conflictos, un docente debe ser resiliente. ¿Qué es cosa la resiliencia? Pues es la capacidad que se tiene para superar circunstancias adversas que se van presentando en la vida laboral y que nos permite desarrollar conductas positivas ante una amenaza o ante un conflicto. Tener ciertas características para poder lograr lograr superar ese tipo de adversidades, como son tener autocontrol, tener estima, empatía, que ya lo hemos dicho en este conversatorio, autonomía, afrontamiento positivo a la adversidad, a la realidad, ser optimista. Los conflictos no nos deben dejar de ser optimistas, ser perseverante, ser flexible, pero también ser sociable, tener sociabilidad y tolerancia a la frustración y a la adversidad y nunca bajar la guardia ante cualquier tipo de adversidad que se nos vaya presentando en la vida, tanto en la vida estudiantil como en la vida laboral. Esa sería la invitación de hacer a los jóvenes de ser personas resilientes, ¿sí? Para tener esas armas que nos ayuden a superar todo lo negativo. Gracias. ¿Sí? Eso es todo por hoy. Muchas gracias, maestro. Realmente le agradezco mucho sus aportaciones, al igual que los compañeros. Realmente el tiempo pues no lo permite hablar de tantas experiencias, ¿verdad? Me parece que vamos a pasar ahora a la siguiente etapa, ¿verdad, maestra Nancy? Que serían las preguntas por parte de los jóvenes. Así es, maestro. Aquí en el chat comparto el cuestionamiento de Mónica Mejía Antonio. Mónica refiere lo siguiente. ¿En algún momento de la carrera quisieron desistir? En el caso de que la respuesta sea afirmativa, ¿qué los motivó a seguir? ¿Quién quisiera dar respuesta? Porque sabemos, como menciona José Steph, la docencia es ambivalente. En ella puedes experimentar momentos de tensión, de estrés, de angustia, de agotamiento, pero también puedes rozar el cielo con las manos y disfrutar con pasión los logros de todos y cada uno de tus estudiantes. Entonces, maestra Jimena levantó la mano. Adelante, compártanos. A ver si entendí bien la pregunta. Si en algún momento de la carrera, o sea, cuando estaba estudiando,
Así es. Sí, sí, como docente en formación. En algún momento pensó en desistir y que la motivó a continuar. Sí, les voy a contar que hubo un momento, creo que fue en el primer semestre, pues en primer año, pero en el primer semestre, yo tuve maestros que se empeñaron en buscarnos la vocación. Entonces, en ese empeñarse, pues te plantean todo lo que ahorita les estamos planteando en esta charla de forma muy amena, pero en clases ellos eran como todavía un poquito más, ¿cómo decirlo? Enfáticos, por ejemplo, ¿no? En decir, a ver, el magisterio no es miel sobre hojuelas, el magisterio no es esto, el magisterio no es el otro. A mí me pasó una experiencia muy parecida a la del compañero, en donde yo iba pues muy arregladita a mi observación, y una maestra que quiero y aprecio mucho se volteó y me dijo, y así te vas a ir vestida, así vas a llegar a la escuela, tú no puedes ir a la escuela vestida así. Y entonces eran cosas que obviamente yo como joven estudiante no entendía, y yo lo sentía como un ataque hacia mi persona, ¿no? Yo decía, ¿por qué me hace eso? ¿Por qué hasta cierto punto, por qué me juzga, ¿no? Si yo, eso es lo que me gusta. Pero sí fue tanto el cuestionamiento acerca de si realmente era vocación, de si realmente yo tenía idea de lo que era ser maestra, si realmente era lo que yo quería o si solamente lo estaba estudiando nada más por estudiar, porque realmente es un trabajo muy importante el que tienen los maestros de primer semestre, porque es precisamente esta identidad normalista te la están forjando a partir de una vocación, de la que ya platicábamos antes. Entonces, en ese momento yo sí hablé con mi mamá, por ejemplo, y le dije, mamá, es que está aquí la cosa medio complicada, creo que en las reuniones de maestros yo soy el tema de conversación, no sé qué está pasando. Y entonces le dije, ¿sabes qué, ma? ¿Y si intento otra cosa? Y mi mamá, que estaba ya deseosa de tenerme aquí en casita, pero en aquel momento me dice, pues, ¿sabes qué, hija? Termina el año y platicamos, pero para que no te quedes a medio semestre, ¿no? Entonces le dije, bueno, no, pues a ver qué pasa, vamos a esperar todo el año. Y entonces viene el segundo semestre, del primer año, el segundo semestre, y nos mandan ahora sí a observar, ya no nada más a visitar, ya nuestras primeras prácticas. Y en el momento en el que yo pongo un pie en un aula, dije, de aquí soy y no me van a mover. De aquí soy, esto es lo que me gusta, esto es lo que yo quiero. Y entonces, a partir de ahí, mis maestros empezaron a reconocer que sí era donde yo me quería desempeñar, y me lo dijo la misma maestra que me había dicho esta cuestión de así te vas a ser vestida y no sé qué, me lo dijo ella, defiende tu espacio y defiende tu lugar, porque tú estás para estar en aula, y a donde te pares y a donde te cuestionen, tienes que defenderlo como te defendiste. Entonces, esta es una experiencia que a mí se me quedó grabadísima, que yo sí estuve a punto, insisto, en tu misma inexperiencia, sientes que es un ataque directo, y no es un ataque directo, estaban forjando mi carácter, estaban midiendo mi valía, estaban midiendo mi vocación, y ante eso, chicos, hay que crecerse y hay que tener la suficiente madurez para decir, sí, esto sí es lo que quiero y lo voy a hacer bien y lo voy a defender. Entonces, y después reconocer que no era un ataque personal, que no era una cosa de que un maestro la trajera contra ti o algo así, sino que los maestros para eso están precisamente. Yo creo que si yo hoy por hoy diera clases en la normal hubiese sido como 30 veces peor, para decir, si no tienes vocación, aquí no está, aquí no cabes, porque aquí tienen que salir los que van a asumir el reto, ¿no? Entonces, esa fue mi experiencia, y a partir de ahí hasta el día de hoy, jamás he pensado en abandonar esta carrera, jamás, no lo haría nunca. Muchas gracias, maestra Jimena. Dana Brigitte Gómez Pérez en el chat menciona, maestro Gil, ojalá pueda apoyarnos a dar respuesta a este cuestionamiento. A lo largo de sus más de 40 años de servicio, maestro, tanto en escuelas estatales como federales, ¿cuál ha sido el problema más grave que ha tenido como docente frente a grupo y cómo lo solucionó? El problema más grande
Pues yo creo que no podemos llamarle así como que más grandes, sino que son problemas que se fueron presentando en la vida laboral, en la vida diaria, a veces la incomprensión de los padres de familia. Ese es uno de los, como docente frente al grupo. Como directivo, pues sí son otro tipo de problemas porque se presentan quejas de los padres hacia algún compañero o compañera, pero así en problema frente al grupo, a veces lo que yo decía hace un rato, la incomprensión, a veces hay padres que, o había, no sé, ahora creo que ha cambiado mucho ya como que los padres los vemos más involucrados. Yo lo he visto ahorita con lo de la pandemia, están más involucrados los padres con la tecnología, ¿no? Hasta allá nosotros los grandes ya nos han superado. Pero en aquel entonces era la incomprensión y yo que lo que yo decía, la resiliencia del docente debe sacarla a flote para lograr ese diálogo hacia los padres cuando algo que se supone anda mal y el convencimiento hacia ellos de cuál es el disgusto, cuál sería la queja hacia uno como docente. A veces los padres pues querían sin motivo satisfactorio quizá mejores calificaciones para su hijo, que a veces son inmerecidas, ¿no? Pero es lo que yo recuerdo, a veces ciertos disgustos por las calificaciones que a veces quieren más de lo que se merece un alumno, ¿no? Es no realmente lo que me siento orgulloso de que no haya tenido así un conflicto muy fuerte como docente. Sí los viví más como directivo a través de otros compañeros que tenían las problemáticas con los padres de familia. Entonces, como directivo, pues también hay que hacer gala de la resiliencia y del convencimiento y de dejar contentos a los padres de familia, hacerles ver que está bien y que está mal, y si el docente está actuando también, porque como ser humano se cometen errores, pues hacerlo ver de compañeros, ¿verdad? Mira, esto está mal, hay que componer las cosas para que no tengamos un conflicto mayor entre los padres de familia. De esa manera fuimos, yo creo que con el diálogo y con el convencimiento y con las pruebas, tratando de solucionar las problemáticas que se fueron presentando. ¿Sí? Muy bien, muchas gracias, maestro Gilberto. En efecto, en ese espacio físico que convergen padres de familia, maestros, estudiantes, bueno, en donde todos pueden ser débiles o brillantes, con momentos de gracia o de mezquindad, con momentos de clarividencia o de ceguera. Ya lo decía su plan de estudios en el 2012, Yurem. Hay momentos en la escuela de comprensión o de injusticia. Y en este ambiente imprevisible y pluridimensional, a veces surge un espacio caótico en el que se viven momentos de desaliento, pero también momentos de gran felicidad. Maestro Eduardo, ¿puede compartirnos alguna experiencia gratificante? Pues gratificante hay muchas. Como lo mencionaba hace rato, una de las más gratificantes fue haber traído a mis alumnos de esa localidad de Chuapa, municipio de Zongolica, traerlos aquí a la normal, y el que ellos ni siquiera habían salido a la cabecera, a Zongolica, muchos no conocían ni siquiera su cabecera municipal. Cuando salieron y llegaron a Zongolica pensaban que pues ya era algo enorme, hay una ciudad ahí, sobre todo por la geografía, cómo está, veían y decían, mira todas las casas que están allá abajo, y después salir a Orizaba, y después el trasladarse y llegar a la capital del estado, y el explicarles, pues muchos sí lo entendían, que la geografía es muy, muy amplia, pero no lo entendían porque pues nunca habían salido. Y el llegar aquí, y el llegar a la escuela, y el compartir también con maestros, y el que también te reconocieran y te dijeran, y créanme, y yo al menos no era alumno de excelencia, yo también tuve juventud y tuve a lo mejor como que situaciones en las que no siempre cumplí con todas mis tareas, pero que siempre, y lo recuerdo muy bien del maestro Fidel, cuando terminó la ponencia y todo, y me dijo, ¿sabes qué? Dice, muchas felicidades, se puso a llorar porque veía la situación real de esos niños y me dijo,
muchos compañeros maestros míos a lo mejor no esperaban mucho de ti, y eso sí me llegó y sí me caló, porque pues yo decía, ala, el concepto que me tenía, ¿no? Entonces, eso también vale mucho, y con esas simples palabras también dices, pues también el que no esperen mucho de ti, habla que también hay un compromiso, pues también para todos los maestros en formación. Ustedes que están iniciando, habrá quienes son alumnos excelentes y reconocible también, porque pues eso también habla de una preparación de mayor compromiso, pero pues también aquellos en los que todavía están dudando, vean que no, como decía el maestro Arturo, no es cualquier institución en la que están, siéntanse orgullosos de ya pertenecer a la BEN, y que bueno, la satisfacción más grata te la van a dar tus alumnos. No esperes que alguna autoridad educativa, a lo mejor sí, más adelante, después te reconocen en algún, pues en algún concurso académico, de oratoria, de escoltas, qué sé yo, pero el reconocimiento más grande creo que te lo van a dar tus alumnos, tus niños. El ver esas sonrisas y el que veas cumplido un sueño, y que ese sueño lo transformes y digas, yo tengo alumnos que me siguen escribiendo, que salieron de la comunidad, están siendo profesionistas, y el que te digan, gracias maestro, gracias a usted, soy lo que soy, por lo que me dijo, por las palabras que me insistía, y el ser luchador, pues yo al menos soy luchador rural, creo que todavía me enorgullece mucho de esas generaciones que poco a poco van saliendo y que poco a poco vas viendo que van egresando de universidades, de carreras, y esa satisfacción es la más grande creo que vas a tener. Tuve una situación negativa en la que un alumno, cuando salió de sexto grado de allá, de esa comunidad, cuando yo regresé, ya no estaba. Su mamá muy preocupada y me dijo, es que él quería irse a Estados Unidos y se fue solo. Y a los 3 meses habló por teléfono, dijo, ya estoy acá. Y con el dinero que había ganado en su primer mes, lo quería mandar a la escuela. Se lo quería regalar a la escuela, y la mitad es para el maestro. Decían, o sea, no, ¿sabes qué? Eso dáselo a tu mamá, es para ti, es tu esfuerzo, y también eso habla también mucho de lo que puedes llegar a inferir en los niños. Entonces, también seamos responsables de todo lo que digas, de todo lo que prometas también, para que lo puedas cumplir, porque pues también no dimensionamos a veces también esas palabras. Tú hables y dialogues con ellos, se forma un enlace muy grande, y precisamente cuando incurres o incumples, también ellos te lo reclaman y te lo exigen. Es que usted nos dijo esto, es que usted nos prometió, es que usted nos había dicho que iba a pasar esto. Entonces, si lo prometes, cúmplelo, porque pues el darle la palabra a un niño es lo más grande que él también puede recibir de ti, el que tú lo cumplas, ¿no? Entonces, gratificaciones y gratitudes va a haber muchas, pero creo que las más importantes van a venir de ellos, de los niños. Entonces, esta es mi aportación. Gracias. Muy bien, maestro. Pues muchas gracias. Como lo decía nuestro compañero, el maestro Arturo, 2 horas son insuficientes para poder compartir, para poder intercambiar estas experiencias que son producto de una carrera de vida, que sin duda alguna agradecemos infinitamente su generosidad, por haber acudido al llamado, por tener esa disposición, por crear esos lazos con nuestra escuela y regresar a ella para compartir de qué manera han ido construyendo su identidad normalista y de qué manera se está fortaleciendo, porque en estas identidades, bueno, inciden aspectos personales, académicos, profesionales, sociales y demás que van redefiniéndose con el transcurso del tiempo. Entonces, maestro Arturo, no sé si hay algún joven que esté levantando la mano, si haya más participantes. Me parece que no, maestra, pero exhorto a los jóvenes que si gustan plantear una pregunta, ahorita es el momento, aprovechen. Susana Costa levantó la mano, sería la siguiente.
Buenas tardes. Bueno, mi pregunta más que nada es una cuestión que últimamente he visto. Mis dos padres son docentes, entonces mi duda sería, ¿qué tenemos que hacer con los padres que son problemáticos, por así decirlo? Saber hasta qué punto nosotros tenemos la autoridad para intervenir en situaciones así, porque yo lo he visto, que llegan los papás y exigen que le suban la calificación a su hijo, que tal cosa, pero pues tú eres consciente de que tal vez el niño no lo merece. Entonces quisiera saber hasta dónde podemos intervenir o qué hacer en esta clase de situaciones. Bien, compañeros, ¿alguno de los tres quisiera dar respuesta a este cuestionamiento? Maestro Gilberto, adelante. Sí, yo creo que el maestro debe contar con los argumentos sólidos y verdaderos para poder, en esos casos que esta chica menciona, debe haber los elementos gráficos para poder demostrar si el alumno es merecedor o no a cierta calificación. Para eso debe contar con los instrumentos de registros de tareas, de participaciones, de examen, etcétera, ¿no? Para poder decir, bueno, es que el alumno, aquí están mis registros, mire lo que ha cumplido, lo que no ha cumplido. Y de esa manera uno convencer al padre de familia de que el maestro no está asignando una calificación nada más por echarse un voladito, sino que tiene el argumento para demostrar ahora sí, con creces lo que está ocurriendo. No es un invento del maestro, voy a otorgar un 6, un 7 nada más porque quiero, sino porque se lo merece el alumno. Aquí están los argumentos, aquí están los registros, y de esa manera yo siempre les mencionaba como director a los compañeros, tengan siempre a la mano sus registros por cualquier inconformidad que pudiera existir por parte de los padres de familia, y logra uno salvar muchas situaciones de este tipo. Muy bien, entonces seamos organizados, sistemáticos y bueno, tengamos también la normativa vigente siempre a la mano para poder afrontar los retos, las problemáticas, las adversidades. Una última pregunta, maestro Arturo, está en el chat, si gusta leerla para dar pie a la entrega de las constancias, por favor. Está cerrado su micrófono, maestro. Disculpen. Es de Dana Brigitte Gómez Pérez y dice, ¿ustedes creen que sería importante que docentes mexicanos incursionaran más en la creación de teorías, investigaciones, modelos educativos aplicables a niños mexicanos y no solo centrarse en el aula? A ver si alguien de los compañeros podría contestar este cuestionamiento de Brigitte. Adelante, maestra Jimena. Es un 100%, por supuesto que sí, definitivamente. La docencia tiene muchísimo campo de acción, muchísimo. Cuando ustedes se egresen, bueno, van a egresar como docentes frente a grupo, pero la vida posiblemente los lleve también a ejercer otras comisiones. Yo, por ejemplo, he sido maestra frente a grupo, he sido subdirectora académica sin nombramiento, he sido directora sin nombramiento, estoy como apoyo técnico sin nombramiento y el papelito no me hace a mí. Entonces, esa es la parte más importante, ¿no? El cómo desempeña la función es lo que te da legitimidad, ¿no? Ante tus compañeros. Y lo que hace mucha falta en nuestro sistema educativo precisamente son maestros investigadores. Son maestros, ustedes lo van a ver ya en su último año, cuando estén haciendo su documento recepcional, van a obtener también esas herramientas para poder llevar a cabo esta documentación de prácticas en aras de proponer o en aras de investigar o en aras de refutar también, si es posible, estas teorías que actualmente manejamos o estos modelos que quizá no se adapten tanto a las circunstancias en las que estamos o posiblemente incluso en las circunstancias en las que estamos actualmente. Yo se los comentaba al principio, estamos en un momento histórico porque la docencia está cambiando a raíz de lo que está pasando con esta pandemia, está renovándose completamente. Estamos entrando en una modalidad virtual en un nivel de educación básica que nunca antes habíamos visto.
Entonces, que era prácticamente inexistente en el nivel de educación básica. Entonces, por supuesto que hay maestros ahorita, yo iba a rescatar hace rato una palabra que dijo la maestra Nancy, maestros muy sistemáticos, maestros muy organizados, muy metódicos, que están tomando registro y nota de todo lo que está pasando porque precisamente van a sentar las bases de lo que ya después pueda ser una virtualidad mucho más aterrizada a un contexto como el nuestro, en donde no todos los niños tienen acceso a ella, ¿no? Por ejemplo, o este modelo híbrido del que tanto se habla. Entonces, claro que hace falta maestros investigadores, maestros que desarrollen estas competencias y que desde su contexto, porque tampoco es correcto que al dedicarte a la investigación te separes de la práctica. Entonces, desde el contexto en el que te toque, lleves a cabo estas habilidades propias de la investigación para que surjan nuevas teorías, surjan nuevas propuestas, surjan nuevos proyectos, muy posiblemente mucho más eficaces, porque van a responder a un contexto de nuestro país, de nuestra sociedad, de nuestra realidad educativa, por supuesto. Muy bien, muchísimas gracias, maestra Jimena. Bueno, pues llegó el momento de hacer la entrega de las constancias, compañeros. Maestro Arturo, le pediría que me apoyara a dar lectura a la constancia. Reiteramos, es un tiempo insuficiente, 2 horas. Esperemos que en otros momentos podamos tener la oportunidad de coincidir nuevamente y generar estos espacios de diálogo desde el trayecto de práctica, desde sus cursos, en la licenciatura y desde luego, el área de tutoría estará gestionando diferentes espacios para promover la formación integral del estudiantado. En ese sentido, preparamos unas constancias para nuestros invitados de este día, del día lunes, en donde abordamos el tema del fortalecimiento de la identidad normalista. Es así como iniciamos nuestra semana de tutoría Infórmate. Maestro Arturo, ¿sí es visible la constancia? Claro que sí, maestra Nancy, dice así. La Benemérita Escuela Normal Veracruzana Enrique C. Repsamen, a través del área de tutoría, otorga la presente constancia a Jimena Guadalupe Vela González por su destacada participación en la charla dirigida a estudiantes, Fortalecimiento de la Identidad Normalista, realizada el día 8 de marzo del año 2021, en el marco de la Semana de Tutoría Infórmate, con un trabajo académico online de 2 horas a través de la plataforma Meet. Jalapa, Veracruz, 8 de marzo de 2021, firma la subdirectora maestra María Amelia Malillel Guzmán Sánchez y la maestra Nancy Toralba Contreras, como jefa del área institucional de tutoría. Muchas gracias y muchas felicidades a todos. También, al igual, al maestro Eduardo Montano Guerrero, así como también al maestro José Gilberto Molina Ramírez. Vamos a brindarles un fuerte aplauso también, ¿verdad? Fuerte aplauso, muchas gracias por estar con nosotros. Esperemos que no sea este último momento, que podamos brindar otros espacios para poder seguir platicando. Y a nombre de la institución les agradecemos mucho el compartir sus experiencias académicas. Muchas gracias por su apoyo. Gracias, maestra Nancy. Gracias a usted, maestro Arturo, también por acompañarnos en esta mesa como moderador. Muchísimas gracias. Y bueno, pues a los jóvenes les deseamos un buen día, un excelente inicio de jornada. Dejamos a disposición en la página de tutoría la cartelera de cine. El día de hoy les proponemos 3 películas muy interesantes. La primera de ellas es Al Maestro con Cariño. La segunda es La Sociedad de los Poetas Muertos. La tercera, Escritores de la Libertad. Hay una cuarta propuesta, Detrás de la Pizarra. Y finalmente, Frente a la Clase. Son 5 películas. Está el tráiler a disposición, de igual manera está el link en la página de tutoría para que puedan ver, disfrutar de estas películas que sin duda alguna van a abonar a ese fortalecimiento de su identidad normalista. La propuesta está ahí de manera sincrónica, les invitamos a consultar el espacio virtual. En breve subiremos también el video de la charla de cada una de las licenciaturas, que sin duda alguna ha dejado mucho espacio para el análisis, para la reflexión
y muchos insumos valiosos para inspirar el proyecto de vida de cada uno de los estudiantes. Muchísimas gracias. Gracias, maestra Jimena, maestro Gilberto, maestro Eduardo, compañeros, amigos. Muchas gracias por acompañarnos esta tarde. Gracias a ustedes. Gracias a ustedes por la oportunidad y espero que no sea la única en que podamos compartir. Gracias. Buena tarde. Me sentí muy honrado de estar con ustedes. Gracias. Gracias, buena tarde a todos. Muchas gracias. Buena tarde. Y recuerden, chicos, hay que mantener esa llama normalista encendida. Gracias. Gracias, perdón. Maestro Eduardo, maestra Jimena, maestro Gilberto, en breve les haremos llegar las constancias. Se las haremos llegar. Estamos dejando este registro de las evidencias digitales. Y bueno, pues también a disposición va a estar esta grabación, este material, que será de gran utilidad por ahí para todas las generaciones venideras de docentes en formación. Muchísimas gracias. Reciban un abrazo a la distancia. Cuídense mucho y ya saben que la Escuela Normal Veracruzana siempre tiene las puertas abiertas para sus egresados. Muchas gracias.